Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor, adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Sobre la roca firme estoy, y solo en Cristo fuerte soy, y solo en Cristo fuerte soy. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Dios de mi corazón, sé mi visión, nada tiene valor, solo tú, Señor. Mi pensamiento al anochecer, oh de mañana, mi luz eres tú. No quiero riquezas ni adoración, eres mi herencia por siempre, Señor. Único dueño de mi corazón, Rey de los cielos, eres mi porción. Mi tesoro eres tú, solo tú eres mi Dios. Pon mis ojos en ti, donde más puedo ir. Rey de
de mi visión. Rey de los cielos, a la gloria llegar, prueba y el gozo del cielo alcanzar, único amor de mi corazón. En todo tiempo seré tu visión. Mi tesoro eres tú, solo tú eres mi Dios. Con mis ojos en ti, ¿dónde más puedo ir? Rey de mi corazón, eres mi galardón. Cristo, sé mi visión. Mi tesoro eres tú, solo tú eres mi Dios. Con mis ojos en ti, ¿dónde más puedo ir? Rey de mi corazón, eres mi galardón. Cristo, sé mi visión. Muy buenos días, hermanos. Un domingo más reunido, damos gracias a Dios por el privilegio de estar juntos nuevamente, aunque sea de esta forma. Ya vendrán tiempos en que podremos estar juntos nuevo, en carne y hueso, para disfrutar de tiempos maravillosos. Queremos dar la bienvenida a cada uno de los hermanos de la Iglesia Bautista Vida Nueva. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a los hermanos de la Iglesia del Ancla de Algarrobo. Y por supuesto, dar la más cordial bienvenida a todos los que nos están visitando en forma virtual hoy. Si está con nosotros por primera vez o ha sido invitado por algún hermano de la iglesia, sea bienvenido y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy, 10 de mayo, es un día especial para mí por dos motivos. Primero, es el Día de la Madre. Queremos desear un muy feliz día a todas las madres que están con nosotros. Y esperamos que las estén regaloneando hoy en su día especial para ustedes. Pero también porque un día como hoy, hace 34 años atrás, el Señor llegó a mi vida. Hoy es mi cumpleaños espiritual y doy gracias a Dios por este maravilloso día. Damos gracias a Dios también por el tiempo de compartir su palabra. Recuerden que la semana pasada comenzamos una serie que hemos llamado Edificando sobre el verdadero fundamento. La semana pasada estuvimos viendo acerca de este fundamento, un fundamento firme, un fundamento fuerte, un fundamento que no puede ser destruido. Dijimos que este fundamento era nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 3, este fundamento es Jesucristo. Contestamos a la pregunta hipotética del salmista, recuerda Salmo capítulo 11, si el fundamento es destruido, ¿qué ha de hacer el justo? Dijimos claramente que esto era imposible, que este fundamento jamás será destruido. Nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados a construir sobre este fundamento. También dijimos que el enemigo quiere destruir lo edificado sobre este fundamento. ¿Recuerdan que dijimos el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir? Pero también dijimos que Dios va a querer probar lo que está construido sobre este fundamento. Como dijimos, nosotros hemos sido llamados a construir
sobre este fundamento, tenemos que edificar. Y el apóstol Pablo nos dice, todos nosotros debemos tener cuidado cómo edificamos encima de este fundamento. Es por eso que hoy vamos a empezar a construir, como lo dijimos la semana pasada. Espero que haya venido preparado. Lo primero que vamos a edificar hoy es el fundamento de la unidad. Vamos a construir este edificio que es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido creados para estar solos. Hemos sido creados para vivir en comunidad. Dios lo dijo desde el principio, no es bueno que el hombre esté solo. Pero fue un poquito más allá y dijo, no es bueno que los cristianos estén solos. Vamos a crear una institución que cobije a cada uno de estos creyentes. Hoy vamos a hablar acerca de esto. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer ahí en el capítulo 2. Recuerde que leemos de la Biblia de las Américas. Efesios capítulo 2. Empezamos a leer ahí en el versículo 19. La palabra del Señor dice así. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y es importante leer la Escritura y vemos que ahí la palabra de Dios o el apóstol Pablo está diciendo que queremos o tenemos que estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Recuerdan, la semana pasada explicamos un poquito de esto, ¿no es cierto? Que este fundamento se refería al cuerpo de doctrinas, ¿no es cierto? De las enseñanzas de los apóstoles. Y obviamente, ¿no es cierto? Cuando leemos nuestra Biblia, leemos la Escritura, vemos una enseñanza cristocéntrica. El centro de la enseñanza de los apóstoles fue Cristo. Ese es el fundamento. Pero fíjense que lo que la Biblia dice es que nosotros tenemos que aprender a vivir en esta unidad. Y lo primero que queremos ver es entender que para lograr la unidad tenemos que saber que somos conciudadanos. Fíjense, el apóstol Pablo comienza diciendo así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Pablo utiliza esta palabra solo en este texto, esta palabra conciudadanos. ¿Y sabe qué significa? Significa que tenemos la misma ciudadanía. Ahora, cuando hablamos de la ciudadanía en la época que está hablando el apóstol Pablo, estamos hablando de un tema sumamente importante para las personas, para los efesios, los hermanos que vivían ahí en Éfeso, o las personas que vivían en Éfeso, porque recuerden que Éfeso era una colonia romana, y para ellos el ser constituidos como ciudadanos romanos tenía un valor impresionante. Significaba que ellos pertenecían, ¿no es cierto?, al imperio y todos los beneficios que esto conllevaba, ¿no es cierto?, beneficios tributarios, beneficios legales, beneficios de ser vistos diferente ante cualquier otra persona que no fuese ciudadano romano. Y el apóstol Pablo nos habla, ¿no es cierto?, y nos dice, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que entender que ya no somos, dice, extraños ni extranjeros, sino que somos conciudadanos. Hay varios de nuestros hermanos, ¿no es cierto?, que son extranjeros, hoy le llamamos migrantes. A mí me tocó ser hace un tiempo atrás un extranjero vivir en otro país, ¿sí?, más o menos 30 años atrás, ¿sí?, mientras estaba viviendo ahí en Argentina.
Y ser un extranjero conlleva varias cosas interesantes, ¿no es cierto? Porque mientras uno, o cuando uno está lejos, empieza a extrañar cosas que para uno son cotidianas, que a veces casi ni las nota ni los ve, son tan normales que pierden el valor. No sé cuántas veces a usted, ¿no es cierto?, ha extrañado, a mí me pasó mientras estaba en Argentina, ver salir el sol de atrás de la cordillera en una mañana. Porque yo sé que hay algunos que no saben, pero sí, el sol sale desde atrás de la cordillera, ¿sí? Sale desde atrás de la cordillera en las mañanas, lo podemos ver, es hermoso espectáculo. Pero mientras estaba en Argentina no lo podía ver. Y a veces sí me levantaba en la mañana y miraba, ¿no es cierto? Y el sol ya había aparecido hace mucho rato, porque no había nada que lo detuviera, ¿no es cierto? Y podíamos ver ese espectáculo también, pero lo extrañábamos. ¿Sí? Otras cosas también extrañábamos, ¿no es cierto? Extrañábamos una buena marraqueta calentita, crujiente en la mañana que no teníamos allá en Argentina. Cosas así, ¿no es cierto? Cuando uno es extranjero extraña cosas de su país. Pero fíjense que el apóstol Pablo dice que nosotros somos conciudadanos. Él mismo escribe a los filipenses. Él dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Él nos dice: nuestra ciudadanía, nuestro país está en los cielos. En los cielos, son los cielos. Nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador y Señor, tenemos esa ciudadanía. Tú y yo, si hemos hecho esa decisión, si has hecho esa decisión, somos conciudadanos, vivimos del mismo país, o nuestro destino está en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, lo que el apóstol Pablo quiere establecer es que hay algo significativo que nos une. Mientras he estado y el Señor me ha dado la oportunidad de viajar a otros lugares, he vivido un fenómeno bien interesante, ¿no es cierto? A principios del año pasado estuvimos en un viaje en Perú. Y en ese viaje en Perú, ¿no es cierto?, de placer, paseando, salimos a varios lugares, ¿no es cierto?, a visitar ahí en Cusco. Y mientras salíamos en visita a estos lugares impresionantes, maravillosos, salíamos en grupos, ¿no es cierto?, guiados por un guía turístico, para que la redundancia, ¿no es cierto? Y inmediatamente me pasaba algo a mí. Cuando estábamos hablando en la multitud de la gente, inmediatamente escuchaba un sonsonete, un canto, una tonadita especial, e inmediatamente le decía a mi esposa: Alejandra, esos son chilenos, ellos son chilenos. ¿Y sabe qué? Al ratito después estábamos conversando, estábamos preguntando: oye, ¿de dónde son? No sé cuánto tiempo están acá, ¿qué les pareció? Y pasa eso, cuando tú estás en un lugar que no es tu país, ¿no es cierto?, y escuchas algo o alguien que es de tu país, inmediatamente se paran las antenas, ¿no es cierto?, y viene esta suerte de nostalgia, ¿sí? Y que te hace acercarte a las personas y querer compartir con ellas, porque te encontraste con alguien que tiene algo en común contigo, que es poderoso, ¿sí? Ahora, fíjense qué interesante, porque el apóstol Pablo dice que somos conciudadanos, que estamos juntos en este mundo, y dice que somos extraños, extranjeros, y estamos de paso. Estamos en peregrinaje a nuestra patria. Entonces, cuando tú te encuentras con un conciudadano, cuando tú te juntas con alguien, tienes que considerar que hay tantas cosas en común, tantas cosas que te unen a esa persona, que es imposible no tenerlo en cuenta. Es imposible no tenerlo en cuenta. El mismo apóstol Pablo, escribiendo ahí a los filipenses también, en el capítulo 1,
Y el versículo 27 dice lo siguiente: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y sabe que cuando el apóstol Pablo dice ahí a los filipenses, solamente comportaos de una manera digna, él está usando una palabra también que se puede traducir ahí, esa palabra comportaos, como ciudadanos. Comportaos como buenos ciudadanos. Comportaos de una manera digna como ciudadanos del cielo. Porque Pablo dice de una manera digna del Evangelio de Cristo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Tenemos varias responsabilidades por eso. Primero es comportarnos de acuerdo a nuestra ciudadanía. Que la gente sepa que yo soy un ciudadano del cielo. Si la gente que está a tu alrededor, las personas, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, al verte, ¿pueden ver un ciudadano del cielo? ¿Pueden decir, como nosotros lo hacemos ahora, nosotros escuchamos hablar a alguien diferente y decimos, uy, él no es de Chile? Si tus vecinos te escucharan hablar, dirían, uy, él no es de este mundo. Si tus vecinos vieran tu comportamiento, ¿podrían decir, uy, él no es de este mundo? Ahora tú y yo somos conciudadanos. Como dije antes, tenemos tantas cosas en común que es imposible pasarlo por alto, querido. Es imposible no encontrarte con un ciudadano del cielo y decir, pasó nomás. Nada más que eso. Es imposible encontrarte con un ciudadano del cielo y no hablar con él, no compartir con él. Es más cuando vamos a un mismo lugar, compartimos un mismo templo, compartimos las mismas actividades, somos conciudadanos y debemos vivir de acuerdo a esa ciudadanía. Y eso nos debe motivar a compartir. Eso nos debe motivar a participar los unos de los otros. Y si tú eres un extranjero, seguro que te gusta tener reuniones con tus compatriotas y comer algo rico, tal como lo haríamos nosotros si nos juntamos en el extranjero. Me acuerdo cuando estábamos en el instituto bíblico, ¿no es cierto? Nos juntábamos y hasta comer una sopaipilla era algo espectacular, porque estábamos juntos como chilenos, compartiendo una sopaipilla y recordando a nuestro país. Si tú te juntas a comer unos pequeños, estás recordando tu patria. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Nos juntamos, nos unimos para recordar nuestra patria, para recordar que somos ciudadanos del cielo, que somos conciudadanos. Tenemos la misma patria y nuestra ciudadanía está allá, en el cielo. Eso nos debe unir. Eso es poner el primer ladrillo de la unidad en mi edificación. Pero hay un segundo ladrillo, hay otra cosa que tenemos que entender, que es lo que el apóstol Pablo también dice ahí a los hermanos en el capítulo 4 de Efesios, capítulo 4 y el versículo 12. Dice lo siguiente, fíjense, vamos a hablar desde el versículo 11, pero queremos poner énfasis ahí en el versículo 12, dice, y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjate el 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
No debemos olvidar, queridos, y debemos entender que no solo somos conciudadanos, sino que también somos parte de un cuerpo. Somos un cuerpo. Y mientras estaba estudiando esto, encontré un evento en la historia que me llamó mucho la atención. Como ustedes saben, a mí me gusta mucho la historia y de repente me meto a estudiar algunas cositas ahí de la historia. Y me encontré con un evento que ocurrió en el año 493 a.C. 493, 494, no vamos a pelear por un año más, un año menos. Por ahí, en pleno apogeo de la República Romana. Ahí surgió un conflicto entre el Senado y el ejército. Y estos soldados, ¿no es cierto?, se fueron y se acuartelaron en un lugar, en un monte, y quisieron en cierta forma despreciar o dejar de lado la autoridad de los cónsules y los senadores romanos. Y para lograr un entendimiento, el Senado romano invitó a un hombre para que fuera a hablar con los soldados, ¿no es cierto?, y con el ejército en sí. Y esto quedó registrado en la historia. Y se los voy a leer porque me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Y voy a citar directamente. Dice: reinaba el terror en Roma a consecuencia de una disensión entre los cónsules y el ejército. Por instigación de un tal Sicinio, cesó de obedecer a los cónsules y se retiró al monte sacro. Sin la unión de todos los ciudadanos, la situación parecía desesperada. Para lograr esta unión se decidió enviar a un parlamentario, orador elocuente, Menenio Agripa, que por sus orígenes plebeyos era popular. Llegando al Parlamento, recurrió a un antiguo procedimiento oratorio y se limitó a contar esta fábula. Y esto es lo que dijo, o la fábula que contó Menenio Agripa. Dice: en el tiempo en que el cuerpo humano no formaba como hoy un todo en perfecta armonía, sino que cada miembro tenía su propia opinión y su lenguaje, todos estaban indignados al tener que tomar sobre sí el cuidado, la preocupación y la molestia de proveer al estómago, en tanto que él, ocioso en medio de ellos, no hacía otra cosa que disfrutar de los placeres que se le procuraban. Todos, en común acuerdo, tomaron una decisión: las manos de no llevar alimento a la boca de no recibirlos, los dientes de no masticarlos. Pero queriendo en su cólera reducir al estómago por el hambre, de repente los miembros, también ellos y el cuerpo entero, cayeron en un agotamiento completo. Entonces entendieron que la función del estómago no era ociosidad, y que si ellos lo alimentaban a él los alimentaba a ellos, enviando a toda parte del cuerpo el principio de la vida y de fuerza, repartiendo en todas las venas el fruto de la digestión, la sangre. Comparando después de la disensión interna con la cólera del pueblo contra el Senado, Menenio Agripa doblegó los ánimos de aquellos hombres. Interesante esta fábula que cuenta este hombre, ¿no es cierto?, Menenio Agripa. ¿No le suena parecido a un texto de la Biblia? Claro, si vamos ahí a 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo quiere establecer esta misma verdad. Si bien, ¿no es cierto?, este hombre está hablando de la importancia, ¿no es cierto?, y de entender que todos tenemos un mismo propósito y que formando parte de este cuerpo no podemos ir los unos contra los otros.
¿sí? Pero fíjense que cuando Pablo escribe el pasaje allí a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 12, él comienza diciendo, y vamos a leer algunos textos, no todo el pasaje, pero fíjese ahí en el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Si lo que usted ve aquí como un cuerpo, no voy a decir un cuerpo perfecto, no se preocupe, lo que usted ve aquí como un cuerpo es una unidad, un cuerpo, que está constituido por muchos órganos, ¿cierto? Hoy en medio de toda esta crisis de la pandemia hemos podido entender a grandes rasgos, o nos han querido hacer entender a grandes rasgos cómo funciona el cuerpo, ¿sí? Cómo el cuerpo combate el virus que quiere ingresar, ¿no es cierto?, para enfermarlo. Y cuando una persona enferma, no es que se enferma parte de su cuerpo, ¿cierto? No es que cuando a ti te duele el estómago, te duele solo el estómago y listo y nada más. No, el malestar es completo, es en todo el cuerpo. Uno se pone fastidioso, se pone de mal humor, no quiere comer, ¿no es cierto? Y todo está mal. Hay un órgano que está enfermo. Y Pablo dice que el cuerpo está compuesto de muchos órganos, de muchos miembros, dice, ¿no es cierto? Pero finalmente el cuerpo es uno, constituyen un solo cuerpo. ¿Cuánto nos cuesta entender eso a veces, hermanos? En este mundo individualista, en este mundo que nos enseña constantemente a pasar por sobre el otro, a querer sobreponerme al otro, querer mostrar ser más valioso que el otro. Pero fíjense, Pablo dice, somos un cuerpo. Todos funcionamos. En el versículo 20 dice, sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Vuelve a ese mismo concepto, ¿no es cierto? Somos un cuerpo. El cuerpo debe funcionar en dependencia absoluta. Los miembros dependen uno de los otros. Es lo que quería resaltar, ¿no es cierto?, este orador ante el ejército romano. Dependemos los unos de los otros y no podemos funcionar en forma independiente. Eso es lo que debemos entender, queridos. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Pero también tú dependes de mí. Es así como funciona el cuerpo. Cuando un órgano del cuerpo, siendo el más pequeño de todos, se enferma, todo el cuerpo se enferma con él. Y Pablo lo dice. Fíjense el versículo 25. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Hace unos días atrás vimos un maravilloso tiempo, ¿cierto? Una maravillosa experiencia de poder ir en ayuda de una hermana. El cuerpo funcionó. Ella necesitaba de apoyo y la iglesia fue en su apoyo, fue en su ayuda. Eso no debería ser un esfuerzo especial, hermanos. Eso debería ser una constante en el cuerpo. Eso debería ser siempre. Debería funcionar así. No deberíamos pensar que esto fue una excepción. No deberíamos pensar que esto fue un esfuerzo especial para esta circunstancia. Debemos entender que somos un cuerpo y que si un miembro sufre, todos sufrimos con él. ¿Está entendiendo que la unidad es más que simplemente estar juntos? La unidad es estar necesitando los unos de los otros.
Yo necesito de usted, usted necesita de mí. Y el apóstol Pablo dice, ¿cierto?, que todos sufrimos con los que sufren, todos nos gozamos con los que se gozan. Debería ser esa realidad de nuestra vida. Sin embargo, ¿cuánto nos cuesta involucrarnos los unos con los otros? ¿Cuánto nos cuesta salir de nuestra burbuja, salir de nuestro capullo para poder involucrarme en la vida del otro? Para poder buscar al que está necesitado, para poder apoyar al que está necesitado. Hermanos, unidad es más que creer es más que creer en lo mismo. Unidad es vivir lo mismo. Tú y yo creemos lo mismo. Tú y yo debemos vivir lo mismo. Tú y yo debemos enfocarnos en lo mismo. Debemos apoyarnos y alentarnos para alcanzar las mismas metas. Estamos los dos en el mismo camino, recuerda. Estamos en peregrinaje. Estamos yendo al camino, a nuestra ciudadanía. Estamos yendo a nuestra patria, juntos, compañeros de peregrinaje, sintiendo lo mismo, viviendo lo mismo. A la larga vamos a tener las mismas presiones, las mismas luchas, manifestadas de diferentes formas. Pero querido, somos conciudadanos, pero también somos un cuerpo. Y tenemos que entender esto. Somos un cuerpo. Tenemos tantas cosas en común, querido. Tenemos tantas cosas en común que no debería haber un problema que nos divida. Que no debería haber un problema que nos separe. No solo esto, sino que también debemos entender finalmente que somos uno. No hay división en nosotros. No debería haber división. Y esto es fundamental, querido, no solo para nosotros mismos, sino que para el mundo que nos observa. Volviendo ahí al pasaje de Pablo a los Efesios, fíjense ahí, volviendo al capítulo 4, leímos el versículo 12, pero quiero que leamos unos versículos antes, ahí desde el versículo 1, dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Fíjate, el apóstol Pablo en solo 3 versículos, 4, 5 y 6, repite 7 veces la palabra o la expresión un o una, para hablar acerca de nuestra unidad. Somos uno en el Señor, y eso debemos entenderlo, una unidad indivisible. Cuando la iglesia se divide, deja de ser un cuerpo. Deja de ser un cuerpo, y este es el ruego y la oración del apóstol Pablo. Fíjense, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de la manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. De la manera digna con que hemos sido llamados. Aquí está hablando acerca de que hemos sido llamados a la fe, a vivir de acuerdo a este cuerpo de doctrinas. ¿Recuerdan el fundamento que pusieron los apóstoles? Ahí es donde debemos asentar nuestra casa. Ahí es donde debemos levantar nuestra casa. La unidad es un factor fundamental. Y tan fundamental es que fíjense qué es lo que dice el Señor Jesucristo. Vamos ahí al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 17. El Evangelio de Juan y el capítulo
17. Leemos, recuerde, de la Biblia de las Américas. Versículo 20 dice: Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Fíjense, paremos ahí, no continúe leyendo, míreme, por favor. Qué maravillosa la oración del Señor. Está orando por sus discípulos y dice en su oración: no solo por estos, sino por los que han de creer a la palabra de ellos, o sea, nosotros. Nosotros que hemos creído a la palabra de los apóstoles. Aquí tenemos registrada la palabra de los apóstoles. Aquí. Hemos creído a la voz de ellos, a la palabra de ellos. Y fíjense cuál es el propósito de todo esto: para que todos sean unos. Por eso es tan importante, hermanos, leer la Escritura. Por eso es tan importante este libro que tenemos en nuestras manos, que pasemos tiempo en él. Porque contribuye a la unidad. Porque hace que nosotros tengamos una mente. Creamos lo mismo, contribuye a la unidad. Pero fíjese, sigamos leyendo el texto. Por favor, seguimos ahí, versículo 21. Para que todos sean unos, como tú, oh Padre, que estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense, nosotros creemos a la palabra de los apóstoles, creemos a la enseñanza de los apóstoles. Con esto estamos logrando la unidad entre nosotros, no solo la unidad entre nosotros, sino la unidad con Dios. ¿Recuerdan lo que dijimos la semana pasada acerca de estar agarrados de este fundamento? ¿Recuerdan el ejemplo que les di yo de los pilares y de estas espigas que dejan para amarrar la construcción al fundamento? Esto es que yo sea uno con el Señor. Dice, como tú y yo somos uno, dice el Señor orando al Padre, ambos una unidad indivisible. Y eso es lo que Dios quiere lograr con nosotros, una unidad, que tú y yo seamos uno con Él. Pero fíjate, la importancia que Dios le da a esto es que no simplemente es un testimonio para nosotros como iglesia, para nosotros como cuerpo, sino que es un testimonio para el mundo entero. Fíjate esa última frase que aparece ahí en el versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si la unidad es tan importante, hermanos, que es un testimonio al mundo de nuestra fe. Por eso es tan feo que hayan disensiones. Por eso las divisiones crean conflicto y crean vergüenza para con el mundo. Lo que nosotros debemos mostrar es nuestra unidad. Lo que nosotros debemos mostrar es que yo y Dios somos uno. Para que el mundo, cuando vea esto, crea al Señor Jesucristo. Y diga, uy, me gustaría participar de esto. Me gustaría tener esta. Qué maravilloso es lograr esto, hermanos. Sentir que somos conciudadanos. Nuestra patria es la misma. Tenemos el mismo destino. Vamos en peregrinaje. Y algún día estaremos viviendo con el Señor. Somos un cuerpo. Dependemos los unos de los otros.
Yo sin mi hermano no puedo vivir y mi hermano sin mí tampoco puede vivir. Pero debemos entender que somos uno con el Señor, que somos uno con Dios. Esta verdad es fundamental, hermanos. Esta verdad es tan trascendental que es parte del Evangelio. Es parte del Evangelio. Es lo que yo predico al mundo. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario en obediencia al Padre. Yo creo eso. Y como mi hermano, el que está a mi lado, también lo cree, tenemos una común unión. Algo en común que nos une. Y esta verdad es la que tiene que ser proclamada al mundo. Esta verdad es la que tiene que ser proclamada al mundo. Por eso volvemos al principio. Volvemos a las palabras del apóstol Pablo. Fíjate, dice ahí en Efesios capítulo 2. Vamos a leer nuevamente este texto. Versículo 19. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. Queridos, tenemos que edificar en el fundamento. Y cuando nosotros comenzamos a edificar en el fundamento, dice el apóstol Pablo que somos edificados también para morada en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que cuando yo edifico junto con mi hermano, estamos mostrando la vida espiritual. Estamos mostrando que pertenecemos a un Dios, que pertenecemos a una familia, que tenemos un Padre en común, edificados sobre el fundamento. Edificados sobre el fundamento de la unidad. Es la que nos hace mostrar a este mundo que somos un cuerpo. Oremos. Señor, te agradecemos tanto por tu misericordia. Gracias, Señor, porque un día tú llegaste a nuestras vidas, transformaste nuestras vidas. Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tu intervención fue tan profunda que nos dio vida, que nos resucitó, que nos levantó de entre los muertos. Y hoy somos parte de una nueva familia. Somos parte de un cuerpo al cual tú nutres, al cual tú quieres ver crecer hasta la medida de la plenitud de un hombre maduro, siguiendo el modelo perfecto Cristo Jesús. Ayúdanos a entender esta verdad. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esta verdad. Ayúdanos a practicar esta verdad. A mirar a mi hermano como el complemento que necesito para ser mejor para ti. A entender que no estamos solos en este mundo. No hemos sido llamados a vivir en forma independiente. Dependemos los unos de los otros. Te alabamos, Señor, te honramos, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella habla a nuestros corazones. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tal como hemos dicho antes, ¿cierto? Cualquier comentario que tengas, cualquier pregunta que tengas, por favor, hazla ahí en la sección de comentarios en el video.
estamos dispuestos a responder cada una de ellas. Que el Señor te bendiga, no te vayas, quédate porque inmediatamente vienen los avisos de la iglesia y después el video para los niños. No se olviden que ellos también tienen que ser ministrados. Las hermanas han hecho un maravilloso trabajo, están trabajando para lograr que los niños también puedan escuchar la palabra de Dios y aprender de ella. Que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana. Gracias, mamá, porque Mamá, te quiero por tu comprensión y yo por tu amabilidad. que me cuidas, me das mi comida, me ayudas en los trabajos de la clase. Feliz Día de las Madres. Hola, quiero saludar a mi mamá porque ella es una mamá llena de amor. Amo a mi mamá porque me adoptó y me cuida. Feliz día, mamá. Te amo mucho y deseo con todo mi corazón que el Señor te bendiga. Amo mucho, mamá. Agradezco a Dios porque mi mamá me ama y me ayuda a estudiar. Yo agradezco a Dios por la risa de la María Olga porque siempre nos contagia con su alegría. Yo agradezco a Dios porque mi mamá es bacán. Feliz día, mamá. Mamá, mamá. Mamá. Amo. Amo. Mamá. Yo amo a mi mamá porque siempre está conmigo en los devocionales. Yo amo a mi mamá porque quiere siempre lo mejor para mí. Madre, hoy día vengo a decirte porque para que celebres tu día. Te quería agradecer por todo lo que siempre me has ayudado, por todo lo que me has acompañado, siempre me has dado ánimos para esforzarme y todos los días siento que tú siempre me has apoyado y que he llegado a donde estoy por ti. Gracias. Hola mamá, espero que te pases bien en el Día de la Madre y te agradezco por el día que nací, me quisiste y también porque me ayudas en todas mis tareas y gracias porque contigo puedo salir adelante igual portándome mal y contigo puedo confiar en Dios. Gracias, adiós. Señor, ayúdame cada día a honrar a mi mamá. Feliz día, mamá. Como ministerio a niños de la Iglesia Bautista Vida Nueva, queremos saludar a todas las madres en su día y glorificar a Dios por la labor que cada una de ustedes realiza. ¡Feliz día, mamá!